Buenos días, muchachos. Nuevamente yo por aquí los saludo. Vamos a dar inicio a la segunda clase de psicología. Ya va, que se escucha aquí en el audífono. De Psicología y Cultura 2, en el cual vamos a hablar sobre el módulo 2 que corresponde a las teorías creacionistas, evolucionistas y genetistas con autores partiendo desde un origen religioso, desde un origen científico y abordando ya cómo los genes han ido o marcan una información a lo largo de la historia y todo esto cómo se ve impactado, desarrollado e influenciado hacia la psicología. Bueno, comencemos. Recuerden, muchachos, que toda esta información está en los textos y en los libros que enviamos para ser leídos. Estas son clases en las que podemos debatir, si bien estas están grabadas, van a quedar grabadas, el grupo de WhatsApp está abierto para que dudas que se presenten, información que quieran aportar también, información que ustedes buscaron sobre, digamos, ejemplos, todo esto ustedes lo pueden interactuar por el grupo, ya que la idea es que puedan crecer en conocimientos y si se comparte, se relaciona y también se aplica, todo este conocimiento no va a quedar como memorizado, sino va a quedar integrado para lo que queremos desarrollar de la materia, ya que esto nos sirve como formación a lo largo que podamos implementar, ya sea el día de mañana o en un futuro, para el abordaje de sus pacientes, para la comprensión de los mismos, que esto es lo que estamos desarrollando en esta materia, las bases teóricas. Bueno, entonces empecemos con esta teoría del creacionismo y fijismo, catastrofismo. Entonces, ¿a qué se refiere? Las teorías creacionistas como el fijismo y el catastrofismo, que son estas dos, han influido significativamente en la comprensión del origen de las especies. Esta perspectiva tiene implicaciones importantes para la psicología en el estudio del comportamiento del ser humano, desde lo moral hasta lo ético. Ok, aquí continuamos. Aquí ya agarré. Ujú. Estamos ahí. Entonces, si decimos que el fijismo es una teoría que postula que las especies fueron creadas de manera perfecta e inmutable en su forma final, así como nos creó una fuerza superior, ya nos puso en la Tierra y que no ha experimentado cambios desde su origen, o sea que la teoría evolucionista no entra en esta parte. Eso es el fijismo, fijos e inmutables. Es decir, que los seres vivos no experimentan cambios a partir de su origen y se mantienen tal y como fuimos diseñados. Esta visión se basa en la interpretación literal de textos religiosos y bíblicos. Por eso, en Psicología y Cultura 1 vemos la parte de que el hombre fue creado a imagen y semejanza del Creador. Con un soplo le dio vida al hombre. Esto es una parte de un texto bíblico, del Génesis, más específicamente. En su base religiosa, esta teoría fundamenta, como bien dijimos, la parte bíblica y una visión estática. En cambio, el catastrofismo viene a decirnos que la teoría creacionista intenta explicar la presencia de fósiles y especies a la medida que estos fueron hallados. Esta existencia, ¿qué pasa con esto que fueron encontrando en excavaciones a nivel antropológico? ¿Qué sucede? Bueno, esto propone que la Tierra, a lo largo de la historia, han ocurrido grandes catástrofes como el diluvio universal, eh, esta terremotos, todas estas cosas que han extinguido muchas especies y han dejado fósiles que han podido encontrar a lo largo del tiempo. ¿Sí se está cambiando las láminas? Sí.
Esto explica que también se basa en la creación divina de las especies y que propone grandes catástrofes como el diluvio, como bien mencionamos, y la evidencia de fósiles. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay un componente natural y biológico que hace que las especies vayan ya sea evolucionando o moviéndose a otras regiones que hayan desarrollado habilidades, que hayan desarrollado conocimientos para adaptabilidad de tierras, fenómenos naturales, interpretaciones, adaptabilidad para el entorno en el cual ya sea una catástrofe les tocó moverse, ser nómadas para adquirir, para, digamos, sostener o perpetuar la vida de cierta manera. Entonces, hablamos de las implicaciones desde una perspectiva psicológica en la visión del ser humano. Si entendemos que las teorías son principalmente biológicas y geológicas, también es importante verlo desde un enfoque psicológico, como la visión del ser humano. El fijismo y el catastrofismo presenta esta visión estática, que es inmutable, pero esta perspectiva puede influir en la manera en que entendemos nuestra manera de la fuerza de la naturaleza, el desarrollo de nuestras capacidades y el lugar en el mundo. ¿Cómo es que estamos aquí? ¿De qué forma pertenecemos? ¿De qué forma nos desarrollamos? Y también propone eh, como hablamos de las capacidades, el desarrollo humano, al negar la posibilidad, estas creencias como el fijismo y el catastrofismo niegan la posibilidad del cambio y de la evolución. Y el ser humano es un constante desarrollo, un constante cambio, adaptación, evolución, quitar, colocar, modificar diferentes formas que nos vayan funcionando y de forma ya sea individual o social para adaptarnos y sobrevivir o vivir, ya lo que sea en una época actual, mantener un estilo de bienestar, todos aquellos recursos que me ayudan a mantenerme de forma estable en este, digamos, en este paso por la tierra. En cambio, si entendemos que limita nuestra comprensión del desarrollo humano, la psicología, por otra parte, se centra en el estudio de los cambios y de lo que experimentamos a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez, que era lo que mencionábamos. La conducta y la personalidad, cómo esto se ve inmerso en esta teoría, cómo puede explicar. Por ejemplo, se puede atribuir que el comportamiento a características innatas y fijas, sin considerar el papel del ambiente y la experiencia. Y todos sabemos que si colocamos en un entorno a un individuo, digamos, bajo mucha presión o carencia de recursos, este va a tener una personalidad o un estilo de comportarse muy diferente a una persona que esté en un entorno social con unas condiciones materiales y un desarrollo emocional, afectivo y psicológico muy diferente o más hacia el bienestar que una persona que tenga pocos recursos o que tenga algunas carencias. Va a tener un desarrollo muy distinto. Esto en el contexto histórico y cultural es importante comprender que ayudará porque fueron influyentes y cómo han sido reemplazadas por otras teorías científicas para comprender cómo la sociedad, la historia y la cultura hacen que el ser humano pueda, digamos, evolucionar, que sí, como lo decían los videos de la información que se suministró para que ustedes estudiaran, que la primera persona que hizo un hallazgo no quiere decir que es una teoría fija que encontró toda la información que había, no. Tuvo un hallazgo y a partir de ese muchas personas fueron desarrollando y encontrando más información que diera explicación a cómo llegó el ser humano a la Tierra y cómo se fue desenvolviendo en este.
Una de las limitaciones o críticas que ha recibido estas teorías es como esta parte estática de que no integra lo multidimensional o factores que converge al ser humano. Por eso decimos que el ser humano es biopsicosocial y a eso agregamos espiritual y sexual. Algunas teorías les quitan unos aspectos o los integran a otros y no los mencionan. Y así vamos entendiendo las implicaciones que tiene a lo largo de la historia el impacto psicológico y cómo a través de esta información que fue evolucionando a lo largo del tiempo, algunas cosas sí se sostienen, algunas cosas siguen vigentes y otras no tanto. Entonces, ya hablamos sobre el desarrollo humano, sobre la teoría creacionista, las etapas de la vida. Esto integra la plasticidad cerebral, cómo sabemos que para las enfermedades degenerativas, el ser humano tuvo grandes avances en lo que es la plasticidad neuronal para desarrollar diferentes técnicas, diferentes abordajes para contrarrestar el deterioro cognitivo. Y esto va en gran medida a la plasticidad neuronal, mantenerse activos. Estos han sido los grandes avances que ha podido desarrollar la parte científica, el estudio del ser humano, los ciclos de las etapas de la vida. No es lo mismo un niño que está en pleno desarrollo de su infancia a una adultez joven. Va a tener unos cambios y va a estar marcado o instaurado por el entorno social y cultural que éste se desarrolle, también aunado de sus condiciones materiales, económicas, familiares. Todo esto me va a dictar una forma de cómo el individuo va a tener un cierto tipo de comportamiento o va a explicar por qué sucede lo que sucede y por qué se siente como se siente. Y a partir de eso tener un comportamiento o una conducta. Y también entra como la negación al cambio, que es la limitación de lo fijo, de lo estático. Nada pasa sino esta estructura que se le fue dada desde el creacionismo y el fijismo, y el catastrofismo. Entonces, seguimos con la conducta y personalidad. Esto viene lo que es la parte psicológica versus el origen del hombre. Entonces, tenemos la visión creacionista y la visión psicológica moderna. Tenemos el origen, el cambio y la influencia. En la visión creacionista tenemos características innatas y fijas versus la interacción con los genes y el ambiente, que viene a dictar pautas de conducta, pautas de desarrollos, comportamientos, emociones, avances a través de estos. También tenemos lo limitado o inexistente, porque si no está en este marco, no existe, no aparece entre lo posible y frecuente que vendría siendo la psicología moderna. Ah, esto es posible que exista en determinado grupo de personas. Ah, es frecuente tal sintomatología o tal comportamiento en un grupo de personas. Está siendo recurrente o frecuente. Y también tenemos la influencia principalmente internas. Todo lo que sea dentro de ese marco teórico del fijismo y el catastrofismo. En cambio, la psicología moderna integra lo que sucede adentro del ser humano y las externas, como hablamos de la sociedad, la cultura y todos estos que ya abarcamos. Entonces tenemos desde un contexto histórico y cultural, tenemos desde la Edad Media hasta la Ilustración. Predominó el predominio de explicaciones religiosas sobre el origen de la vida, como mencionábamos lo del Génesis en la Biblia. Y la iglesia ejercía una influencia en el pensamiento científico. Era atravesado por este. Y vemos en la historia que muchos descubrimientos fueron vetados y estas personas fueron perseguidas por todos estos avances que hacían.
Y en el Renacimiento ya empezaron a surgir los cuestionamientos de las teorías creacionistas, empezaron los avances en ciencias naturales y desafiando las creencias o las explicaciones tradicionales. Que hey, hay más allá, hay más cosas a partir de esta historia que se nos fue contada. Y a partir de la Ilustración, que ya fue una época más científica en que el ser humano esto, convergen más factores. Aquí ya se empezó a ver esto, como que al ser humano también le pasan estas situaciones y depende del entorno, va a tener o más limitaciones o menos limitaciones para desarrollarse y tener cierto tipo de comportamiento. Aquí, en esta fase, empezaron a desarrollar métodos científicos más rigurosos para obtener información, para observar, para la recolección de datos y empezaron como que a estas teorías a perder terreno en los círculos académicos. La parte, o sea, como que enmarcaron, bueno, la religión a la iglesia o a estos eh, cultos o lugares donde hacen estas prácticas religiosas y dejemos la parte científica a estos laboratorios y recolección de datos. Entonces, hablemos un poco de lo que son las limitaciones y las críticas en este proceso. Tenemos la falta de evidencia empírica porque las teorías creacionistas carecen de un respaldo científico. Eh, no se puede explicar desde diferentes manifestaciones de un mismo fenómeno. Esto no lo podía hacer una sola teoría, como el fijismo y el catastrofismo. Pasaban un fenómeno, tenía diferentes, digamos, manifestaciones y esta no lo podía explicar, ya que carecía de evidencia empírica para sostener o dar a entender por qué sucedía esto. En cambio, la ciencia vino y rebatió todo esto. La incompatibilidad con el descubrimiento. Contradice los hallazgos en geología, la biología, todo esto que fue encontrado. Decía como que esto tiene una explicación científica porque los hallazgos me dicen que, digamos, una especie desapareció debido a que no pudo sostenerse en la tierra porque ya sea que las dificultades ambientales lo hicieron que fuera en decrecimiento si no tuvo un cierto periodo de tiempo en la tierra. Esto hizo que los fósiles pudieran explicar un sentido evolucionista del crecimiento, tanto la desaparición de especies como el origen o desarrollo de otras especies. Y el sesgo religioso, como ya bien lo habíamos comentado, nada pasa si no está escrito en la Biblia. A esto se resume, principalmente a la interpretación de la Biblia y a partir de eso le daba explicación y no había nada más allá de esto. Ahora vamos a hablar sobre las implicaciones en la práctica psicológica. Tenemos los trastornos mentales que desde una visión fijista puede limitar la comprensión de dichos trastornos y podría llevar a concepciones deterministas de la enfermedad mental. Esto quiere decir que todo fenómeno psíquico tiene una causa y lo cual lo indica, o sea, o no indica que sea de una libre, no le permite, ya que se limita, no le da parte a la libre elección o, digamos, la decisión del ser humano, ya que sabemos que hay conductas y comportamientos y hábitos que determinan ciertas patologías o hacen que aparezcan, se detonen y se desarrollen. La teoría fijista en esta no entra. La intervención terapéutica en las teorías creacionistas puede influir en el diseño de tratamientos, que esto podrían subestimar la capacidad del cambio y de la adaptación del individuo, ya que sería un abordaje reduccionista y limita el enfoque de abordaje para el proceso terapéutico. Y desde un desarrollo personal podría limitar las expectativas de crecimiento personal, una visión integral, porque no lo abarca desde esta forma, sino que el individuo posee muchas áreas de la vida. Entonces, el potencial del ser humano se ve limitado hacia, digamos, esta expansión en lo que está
constantemente en esta época moderna del ser humano. Ahora hablemos de la teoría evolucionista de Lamarck y Darwin. Esto ya vendría siendo adaptación, cambio y evolución del ser humano. Ay, ya va, que me saltó por aquí. Ok. En esta teoría tenemos referentes como Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin, que fueron revolucionarios en su época para dar una información o crear estas teorías donde explican la evolución. Ay, ya va, se me salió algo aquí, yo creo que no significa nada. Continuamos. Ajá. Estas propuestas intentan explicar cómo los organismos cambian con el tiempo y sus ideas siguen influyendo en la comprensión del comportamiento del ser humano y el desarrollo psicológico. Ay, me sale para ver. Mm, no, ahí seguimos grabando. Ay, pero me sale nada más que quedan 9 minutos. Ay, qué horror. Ujú. Vamos a ver si lo hago en dos partes para que pueda salir. Ok, el lamarquismo sería uso y desuso. Como decíamos, Jean-Baptiste propuso que los organismos se adaptan a su entorno a través del uso y desuso de los órganos. Esta era la teoría. Que los órganos Em, a ver, me perdí. Ajá. Los cambios adquiridos durante la vida de un individuo se transmiten a su descendencia. Y aquí tenemos un ejemplo que usan, digamos, ciertos estudiosos con el ejemplo de la jirafa. Si la jirafa estira más el cuello para alcanzar ciertas hojas del árbol, esto va a ir determinado en el ejercicio que tenga a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir, y va a crecer el cuello, esto no quiere decir que va a ser transmitido a las siguientes generaciones, que los hijos de estas jirafas que tuvieron que esforzarse físicamente o un entrenamiento, digamos, en llegar más alto todos los días, lo que provocó un estiramiento del cuello, no quiere decir que genéticamente se va a transmitir y van a tener jirafas cuando se reproduzcan con cuello más largo. Una cosa no determina la otra. Entonces, él decía que sus crías nacerían con cuellos más largos. Era la teoría de la parte del desarrollo de los órganos a partir de una necesidad. Ay, se me va a cortar. Bueno, hasta donde nos dé, seguimos grabando la siguiente parte. Y el darwinismo como selección natural, él habla de las variaciones genéticas. Él planteó que en la teoría de la evolución por selección natural, ciertas características que le permiten adaptarse al individuo para mejorar, o sea, para estar mejor adaptado en el entorno según las probabilidades de sobrevivir y reproducirse, entendiendo que los rasgos pueden ser transmitidos a las siguientes generaciones y que como selección natural actúa sobre las variaciones genéticas que existen dentro de una población. Entonces, si entendemos que el cambio es gradual, porque no quiere decir que la siguiente generación va a venir con esos genes o esta nueva información que la tuvo esta generación, no. Pueden pasar muchas generaciones para que esa generación obtenga dicho cambio o dicha influencia genética que adquirió, digamos, las primeras generaciones, por ejemplo. Y también habla de la supervivencia del más apto, que tienen más probabilidad de perpetuar la especie o mantenerse en dicho plano, terreno, ya que cuenta con unas características ventajosas adaptadas para el entorno. Ahora hablemos del impacto psicológico de esta teoría, como las adaptaciones mentales, el comportamiento adaptativo y los módulos mentales. Desde una psicología evolucionista, busca comprender cómo la mente y el comportamiento del ser humano eh,
puede inspirarse desde las ideas planteadas por Darwin, desde los pensamientos, emociones y cómo éste se ha adaptado a lo largo del tiempo para resolver problemas recurrentes del entorno ancestral. O digamos, toma la información desde de los ancestros para resolver problemas que actualmente han evolucionado para que el individuo desarrolle, digamos, hacia el bienestar o no tenga esas preocupaciones en tal caso. Ha sido progresista. Digamos, ha aumentado en la capacidad de abstracción, ya no tiene tantos retos intelectuales, en referencia a la enfermedad mental y la intervención ha tenido grandes evoluciones. Y si hablamos desde un comportamiento adaptativo, explica desde la psicología social cómo la interacción hace que se desarrolle y digamos, los lazos afectivos cree bienestar y un crecimiento no solo individual, sino social. Y también tenemos como en los módulos, como aquí menciona, los módulos mentales, propone que la evolución ha ayudado a entender que ciertas partes del cerebro manejan áreas específicas de la supervivencia. Es por eso que decimos que la amígdala es la que decodifica las emociones y determina las posibles amenazas y ahí es donde se guarda la memoria del miedo y de las emociones. Eso quiere decir que en adaptación y en evolución, esta memoria ayuda a prevenir ciertos riesgos ambientales, como que es el típico ejemplo. El niño por adaptación, digamos que mm, se cayó, digamos, de un peldaño. Entonces el niño, por memoria emocional y por adaptación, ya irá con más cuidado en ese proceso para, digamos, no caerse porque ya sufrió un dolor. Entonces esta es la memoria hacia el miedo y las emociones que va guardando el cerebro en adaptación y evolución para evitar riesgos como tal. Y esto ayuda que, digamos, el ser humano evidencia la evolución que ha tenido a lo largo de la historia, desde la época ancestral, que estas no eran manifestaciones, que sí eran más instintivas, pero no así tan estudiadas como cierta parte del cerebro tiene determinadas funciones. No era el caso. Y me quedan 3 minutos. No sé si hacer una pausa para ver qué sigue. Ok, vamos a ahondar un poquito en estos 3 minutos de forma rápida para seguir a la siguiente parte de la clase. Entonces, la influencia y el estudio del desarrollo humano es parte de esta evolución, desde una perspectiva del ciclo de la vida, desde los periodos críticos, desde la plasticidad cerebral, que lo mencionamos un poco más atrás en las otras teorías. Y cuando hablamos de la perspectiva del ciclo de vida, hablamos de un desarrollo constante. Desde los periodos críticos hablamos de las crisis y etapas de vida, como los autores de Eric Erikson, que mencionaba las crisis que atraviesa el ser humano en cada etapa, que lo ayuda a crecer o a estancarse. Y la plasticidad neuronal se basa en cómo se adapta o cómo va frenando y acelerando en uso o desuso de ciertas adquisiciones en información, en experiencias para adaptarse ya sea a un entorno o a una situación, ya sea por necesidad o desarrollo personal. Hablemos de las diferencias individuales desde una perspectiva evolutiva, ya sea una comparación o una referencia. Como rasgo tenemos funciones adaptativas, tenemos el desarrollo de la extraversión, o sea, que hacemos más lazos, socializamos más para crear vínculos que permitan esta parte del bienestar o la adquisición de nuevas habilidades o la expansión hacia desarrollarse como un ser integral. El neuroticismo, que habla de la detección de amenazas, este estado de alerta que te permite como distinguir o restringirte de ciertas experiencias, el desarrollo de la evolución en la inteligencia, como la resolución de problemas complejos, que digamos en enfermedades.
han ido decreciendo gracias a la tecnología y a la ciencia, y la empatía y cooperación del cuidado de otros seres o a nivel social. Ay, me queda menos de un minuto. Entonces, si lo ponemos en una línea de tiempo, que partimos desde el siglo XVIII y XIX con Lamarck y Darwin, que desafían las ideas creacionistas, pasamos al siglo XX del desarrollo de la genética moderna desde una síntesis evolutiva que integra la selección natural y pasando al siglo XXI que tenemos ya avances en biología molecular, epigenética, que refinan nuestra comprensión de la evolución y la herencia.